¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora vamos a continuar dentro del Unreal, ¿sí? Con respecto a lo que son iluminaciones y reflexión en un espacio. Entonces para ello, lo primero que vamos a hacer es, me interesa abrir el documento y irnos al material justamente que generamos como el fondo. No el material como tal, sino me interesa seleccionar el objeto que tenemos del fondo. Sí, en este caso voy a seleccionar este plane y dentro de este plane que ustedes ven ya está aquí seleccionado con nombre fondo. Voy a buscar lo siguiente, voy a buscar el siguiente parámetro que queremos modificar aquí. Vamos a poner cast, sí, o sombra proyectada, este es que ya está en español, y le vamos a quitar. Sí, cuando le quitamos esto, lo que estamos diciendo es que no tenga que no proyecte ningún tipo de sombra. Antes lo que hicimos en el material es que no tenga iluminación adicional. Sí, en este caso estamos haciendo que no proyecte ninguna sombra. Listo, entonces después de eso lo que podemos hacer es dar un clic aquí en renderizar. Sí, tal cual como tenemos ya con los materiales, vamos a renderizar porque estamos trabajando de una manera dinámica. Entonces, en este caso ya estamos haciendo que se renderice la escena y para ello nos va a salir un botón, más bien nos va a salir una ventana como la que está acá. Déjenme ubicar aquí. Sí, esta ventana de aquí lo que nos hace, si es que tenemos algún tipo de iluminación o algún tipo de error, lo que yo recomiendo aquí es poner acá, ¿sí? Pongamos esta ventanilla en registro de mensajes y aquí podemos ir viendo qué es lo que está pasando. Si ustedes ven en esta opción ya está construido el 99% de iluminación y estamos listos a tener una imagen, ¿sí? Si ven encoding texture ya está modificando o manteniendo las texturas, ¿sí? Y ya estamos teniendo una visualización, como podemos decir, un pre-render casi final. El siguiente paso que vamos a hacer, si nosotros aquí presionamos 9, vemos el momento que sale de nuestra escena cómo se comienza a trabajar la autoexposición que tiene el Unreal. Si ven, cuando yo ingreso, si ven que es oscuro y comienza a tener una autoexposición. Ya, entonces, ¿cómo hago para quitar esta exposición y poderlo entender un poco cómo está funcionando nuestra imagen? Para ello vamos a ajustes del proyecto, ¿sí? Les va a salir esta ventanita de aquí y aquí vamos a poner auto exposición sur. Ya. Sur. Sí, entonces una vez hecho esto, quiero que vean cada vez que desactivo lo que pasa acá. Sí, se desactiva la autoexposición y eso es lo que me interesa para poder ver los cambios en iluminación que quiero hacer, entendiendo que luego podemos activar nuevamente la autoexposición, pero por ahora queremos ya comenzar a trabajar con esto para ver en realidad cómo está quedando nuestra escena. Ahora, ¿qué luces tiene el Unreal? Sí, para eso nosotros podemos darle clic aquí donde tenemos luces, ¿sí? Y tenemos luz direccional. Esta luz direccional ya la tenemos dentro del espacio de lo que hemos estado trabajando. Voy a poner un poco más rápido esta velocidad. ¿Sí? Entonces aquí fíjense, nosotros tenemos una luz ambiental, una skylight, ¿sí? Que es el cielo, ¿sí? Y una luz direccional que es el sol. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona la luz del point light. ¿Sí? Al momento que yo pongo un point light, funciona como una luz, ¿sí? Que tiene una dirección, es un foco en realidad, ¿sí? Es un foco en el cual podemos dar, si ustedes ven, podemos trabajar de las diferentes maneras, ¿ya? Y también tenemos spotlight, que esto de aquí funciona, ¿sí? Como un spot, ¿sí? Entonces podemos ponerlo como un spot dependiendo de cómo necesitemos trabajar nosotros, ¿sí? Por general, como ya saben ustedes, esto puede ir dentro de lámparas o cuestiones aquellas. Y también tenemos el rectangular light, ¿sí? Que este es algo de lo que
se va a acordar. Sí, fíjense, lo que hace este rectangular light hace las veces de pantalla, sí, o una luz rectangular como nosotros teníamos en el V-Ray Line, teníamos el plane. Entonces, esto nos puede ayudar para el V-Ray Plane, pero se ocupa más en el hecho de si queremos una pantalla, un tipo de iluminación un poco más ya puntual, como lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces son los tres tipos de luces, porque luego de eso tenemos el cielo, el skylight. Entonces el skylight ya está dado. Si yo pusiera otro más, estamos poniendo doble cielo, doble luz direccional. Entonces lo que menos queremos es que tenga demasiados datos antes de sacar un render. Sí, entonces acuérdense, este de aquí, el rectangular light, luz rectangular, el spot, sí, y por acá tenemos el foco, sí, o conocido como el spotlight, sí. Entonces eso con respecto a la iluminación tenemos tres ahora, cada una tiene parámetros. Ahora esta luz, como ustedes pueden ver aquí, tenemos tres tipos de movilidad o parámetros, como les decía hace un momento. Entonces tenemos Start y Move, ¿sí? Entonces este Start de aquí es más bien static, hace referencia a una luz que queremos que sea estática, ¿sí? Si nosotros ponemos static, lo que estamos haciendo en este caso es que la luz, cuando rendericemos esa luz, se va a renderizar como una luz estática, una luz que siempre está, ¿sí? Entonces, y luego de eso, si es que nosotros hacemos que algún objeto pase por frente de esa luz, como es estático y ya está renderizado, lo que estamos haciendo es que no tenga sombras. El objeto que pase por frente a esa luz no va a proyectar sombras y no va a tener la iluminación que hemos puesto, ¿sí? Entonces el problema cuando ponemos como static, ¿ya? Lo ideal aquí es poner una iluminación que sea por station, ya, por estaciones. Entonces esto podemos nosotros trabajar de la siguiente manera. Entonces las luces estacionarias, si nosotros aquí hacemos un control C, control V, ¿sí? Y generamos una luz adicional como la que estamos viendo aquí, ya, lo que hace esta estacionaria, cuando ponemos la opción de estacionaria, ¿sí? Y tenemos otra luz también estacionaria, ¿qué es lo que hace? Estas estacionarias por lo general se pueden poner hasta 4, ¿sí? Y lo que te indica aquí es que ya existen como dos fotometrías, ¿sí? de luz que están superponiéndose, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, con estas 4 estacionarias puedo yo poner 2 más y no tengo problemas, pero como ya aparece un spot, ¿sí? Me está diciendo que este spot de aquí ya no va a darme la luz que necesito, más bien se está sobreponiendo luz y estás teniendo un problema ya al momento de renderizar o hacer el video. Acuérdense que estos de aquí son diferentes, renderizar y jugar, ¿sí? O el play. Cuando podemos renderizar es una máquina estática, cuando ponemos play ya podemos trabajar mediante lo que ya hemos hecho, ¿sí? Entonces este play va a funcionar de esta manera, o sea, cuando nosotros ponemos play y tenemos una luz estacionaria, ¿sí? Como son estas dos de aquí, y si un objeto pasa por al frente de estas luces, se va a renderizar, digamos así, o sea, va a proyectar sombras. Entonces la diferencia, ¿cuál es? Cuando yo tengo una luz estática, ¿sí? Si esta de aquí yo la hago estática, a las dos la hago estática, ¿sí? Entonces al momento que yo tenga estas dos estáticas, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que se renderiza una vez y al momento de renderizar esa vez estamos teniendo todos los parámetros de iluminación y ya quedan establecidos, quedan guardados, ¿sí? Pero cuando ponemos que estas luces sean estacionarias, hacemos que sea como la mitad, justamente por eso está en esta posición, porque nos da chance que sea tanto estacionaria como dinámica. Dinámica hablamos por esta de movimiento, que sea movible. Entonces esta lo que hace es como que ya tiene ciertas luces pre-renderizadas, que cuando ponemos un objeto que pasa ahí se vuelve a renderizar, ¿sí? Y solo en el objeto que está pasando por estas luces, ¿ya? Y en cambio si nosotros trabajamos con la última parte, que es una luz en movimiento, ¿sí? O dinámica, lo que estamos haciendo ahí es que cada momento que nosotros hacemos se renderiza. Hacemos un movimiento, se renderiza, que giramos otra vez, se renderiza.
Entonces una de las opciones que más utilizan son las estáticas. Perdón, no las estáticas, las estacionarias. Sí, acuérdense, la de la mitad. Estática solo renderizo una vez y si pasa algo por ahí, esto me va a servir cuando tengo una imagen fija. Pero cuando tengo una imagen ya que tengo movimiento, un play, un juego, necesitamos que esté estacionaria. ¿Sí? Entonces la mejor estacionaria si es que tenemos movimiento, en este caso animación, que es lo que queremos hacer, y estacionaria cuando tengamos imágenes fijas. Recordando que cuando nosotros tenemos una luz que sea en movimiento, dinámica, lo que estamos haciendo es que la iluminación no sea tan buena, porque como no tiene mucho tiempo renderizar cuando estamos trabajando en Play, ¿sí? Vamos a tener una iluminación muy baja, ¿ya? Entonces, a menos que tengamos un buen procesador, un CPU, lo que se recomienda es lo que les acabé de decir. Ahora, vamos a eliminar estas luces de aquí, ¿sí? Antes de eliminar, recuerden que aquí tenemos los parámetros de luz, ¿sí? Todas las luces que tenemos aquí, podemos ver aquí en la fecha oculta, podemos ver que la intensidad, la unidad de intensidad, podemos trabajar en lúmenes, ¿sí? Y no en candela, que es lo que más hemos hecho también en Max, a través de lúmenes. Y tenemos las diferentes opciones, por ejemplo, cuántos lúmenes quieres que trabaje esta luz de aquí, ¿sí? Y cuál es el radio que quieres que tenga esta luz, ¿sí? Entonces tienes el radio, asimismo el ángulo de cono, cómo queremos, hacia dónde queremos que llegue, ¿sí? Estas dos tienen una información bastante buena. Si ustedes ven aquí, déjenme ubicarle, tenemos estas dos luces, tanto la verde como la azul, y lo que me muestra estas dos es también cómo se va a difuminar un poco la sombra. Entonces también es buena entenderla, cómo trabaja, ¿sí? Cada una de ellas. Y lo mismo tiene, por ejemplo, el point, ¿sí? Dentro del point también tenemos qué intensidad quiero lograr. Puedo poner aquí que sean lúmenes y cuántos de lúmenes y cuántos es lo que tengo. Me voy a quedar con una, ¿sí? Más bien voy a eliminar todas las que no me están sirviendo, ¿sí? Ok, estoy eliminando todas las que no me están sirviendo y voy a irme un poco acá para ver, bueno, qué está pasando con mi iluminación, ¿sí? Y con mi iluminación aquí lo que estoy haciendo es la iluminación que sea direccional. Lo que voy a hacer es que sean estáticas, sí, porque es lo más lógico. Si yo tengo un sol, como estoy moviéndome durante una escena interior, puede ser lo que sea estático, al igual que un skylight que sea estático, sí. Entonces estamos logrando ese tipo de iluminación ahora, ¿ya? Sí, este es el cambio que estamos haciendo. No se olviden la luz, qué luz son las que estamos proyectando, ¿sí? Aquí está tanto, voy a ver que no se me vaya ninguna luz por aquí, modo play, modo reflection, el skylight, y tenemos el sol, ¿sí? Los voy a poner medio juntos para poder seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, tanto la luz del sol como la luz de ambiente del skylight, que trabajemos en estática. Una vez hecho eso, me puedo volver nuevamente a mi escena interior, ¿sí? Y puedo poner ya una iluminación. En este caso la iluminación tal vez voy a trabajar con un punto, ¿sí? Puedo ponerlo como un punto de acá y puedo indicar, bueno, cómo quiero que tenga esta luz. Entonces voy acá, que trabaje en lúmenes, y estoy diciendo que la cantidad de lúmenes no quiero que sea 100, sino por ejemplo 400 o 200, dependiendo cuánto queremos que sea. Y tenemos también la temperatura, ¿sí? Uso la temperatura, quiero que sea por ejemplo cálida, 4000, ¿sí? O si queremos que sea un poco más de ese frío, 6000, 8000, ¿sí? Dependiendo cuál es el tipo de iluminación que queramos. En este caso me puedo quedar hasta con 5000, ¿sí?
para poder entender, bueno, cómo quiero que quede esta escena. ¿Sí? Entonces podemos dejarle ya según lo que necesitamos. En este caso he dejado la intensidad 100 lúmenes, el radio en 1000, ¿sí? Y la temperatura, como les decía, en 5000, ¿sí? Es lo que podemos hacer ahora. Aquí dentro de luces tenemos algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense, es lo mismo que pasaba dentro del Mac cuando nosotros queríamos que una luz no proyecte sombras, ¿sí? O que una luz, si ven, no proyecte ningún tipo de sombras, ni una reflexión, ni que refleje en los vidrios. Entonces es la manera de poder ir haciendo, ¿sí? Pero necesitamos que proyecte sombras. En este caso lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Va a depender de donde queremos que esté esta luz, ¿sí? Para poder tener el hecho de trabajar en los diferentes lugares. Aquí tal vez la mejor opción no va a ser tanto trabajar con esta luz el point line, sino más bien vamos a trabajar con spot, pero para iluminar la escena vamos a mantener esta como ejemplo, ¿sí? Y recuerden, como es estática, tenemos que renderizar, ¿sí? Porque si estuviéramos con una luz móvil, cada momento se está renderizando, pero en este caso, como es estática, tenemos que renderizar a ver cuál es el resultado que estamos teniendo, ¿sí? Entonces lo mismo, hay que esperar, así mismo que renderice. Como ven, no es tan demorado, sí, pero aún no tocamos temas de reflexiones, que es lo que nos interesa. Pero por ahora, como un ejemplo sencillo, podemos mantener esta imagen como está, ¿sí? Listo, ya renderizó. Si ven, se puede ver ya un poco más tener las sombras. Si recuerden, como es estática, nos toca ir trabajando de esa manera para ver cuál es el proceso que está teniendo la iluminación en nuestra escena, ¿sí? Ahora, si se trata de mejorar ya parámetros de renderización, podemos llamarlo así, tenemos que venir acá a la visualización, ¿sí? Del Light Map Density. Con eso podemos ver cuál es la luz y las propiedades que tiene la luz dentro de los materiales. Sí, si ustedes ven, cada vez que doy un clic se cambia de color y se selecciona lo que tenemos acá. Ahora, todas estas, cada color que voy seleccionando tiene un significado. En realidad, si ustedes ven, cada una de estas superficies tiene esta textura ajedrezada, en donde podemos ver, bueno, aquí el azul y los cuadrados que tenemos aquí. Estos cuadrados dan una dimensión, ¿sí? Una dimensión de cuánto es la cantidad de reflejo o el detalle que queremos mostrar. Cada vez que yo selecciono, como en este caso, ¿sí? Vamos a venir acá a detalles, ¿sí? Dentro de detalles vamos a buscar la opción que nos dice Lighting. ¿Sí? Dentro de Lighting tenemos resolución de mapa. Cada vez que nosotros seleccionamos esto aparece 64. Tenemos que esto siempre hacerlo a potencia de 2. ¿Sí? La siguiente 64 sería 128. ¿Sí? Y con esto, si ustedes ven, cambia el ajedrezado. Eso quiere decir que se está viendo ya de alguna manera más hacia, o más bien tiene más detalle el ajedrezado. ¿Sí? Si yo selecciono el siguiente es 254, ¿sí? Y se muestra, ya comienza a tener una tonalidad verde. Cuando la tonalidad es verde, quiere decir que ya estoy teniendo, sí, un mapa aceptable de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces hay que tratar de que la mayoría de superficies vayan hacia el color verde, que no mucho tengamos colores rojos. Cuando tenemos los colores rojos es la parte, digamos, como complicada. Entonces es la manera de poder cambiar. Ahora, ¿qué partes son las que van a cambiar? Yo recomiendo siempre las que están primero, porque esto también nos da tiempos de render, ¿sí? Y probar 128, probar las 254, ¿sí? Y lo mismo acá. El propósito es que la mayoría esté en color verde, ¿sí?
activamos esta resolución de mapa 254. Sí, 254. Si ven aquí, tal vez ya podría utilizar 128. Ya voy a hacer la prueba. Sí, en este caso me voy a quedar con, veamos qué es lo que pasa con 128. 254, yo creo que 254 puede ser, y acá 254. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir. Cuando está en rojo, sí, es como en este caso de acá. Ustedes pueden ver aquí, cuando está en rojo o va a la tonalidad de los rojos, quiere decir que estamos teniendo alguna complicación en este mapa, ¿sí? Pero cuando son objetos, no hay mucha opción. O sea, si aquí vemos el objeto que tenemos aquí, no tenemos ya la opción de cambiar en el ajuste de mapa, ¿sí? Sino en este caso la lógica acá es al revés. Entonces, para poder seleccionar los dos materiales o los dos elementos, voy a presionar Shift, ¿sí? Y con esto puedo seleccionar las dos. Y aquí tenemos que ir dentro de propiedades de superficie y buscar iluminación y resolución del mapa de iluminación. Por lo general está en 32, sí, porque esto es un objeto BCP. Entonces aquí es al revés un poco, 32, el anterior es 16, y entonces podemos manejarlo. Aquí no se va a visualizar justamente por ser un objeto BCP. Entonces lo ideal es que trabajemos siempre con objetos directos, ¿sí? Una vez hecho esto, volvemos de nuevo acá y que volvemos a Lit y podemos ver ya cómo son las superficies al momento de generar nuevamente un render. Acuérdense que ahora estamos trabajando con este tipo de renderizador, ¿sí? Al momento de generar el render voy a cambiar, ¿sí? Aquí estamos, renderizar, y vamos a ver aquí cómo la difuminación de las luces es mucho más suavizada, ¿sí? No es tan fuerte las sombras que se tenía al inicio. Entonces eso es lo que estamos haciendo al momento de crear de esta manera la iluminación. Entonces aquí les recuerdo es ir viendo, bueno, qué superficies son las que me interesan. Como vieron, acá atrás tal vez no pongo muchos puntos, acá adelante sí, porque es lo principal que se está viendo. Acuérdense que puedo cambiar, modificar materiales también al momento de hacer esto. Voy a esperar hasta que salga el render. Sí, vamos a esperar un poco. Entonces tenemos el render. No olvidemos que también podemos ver cómo están los mapeados, igual de los objetos que hemos importado, ¿sí? Si ven, ahí está el objeto y tenemos que buscar así mismo lighting y ver qué es lo que está pasando. Sí, automáticamente ustedes ven el lighting está en 32, al momento que lo activamos cambia a 64. Entonces, si ven, el verde que tenemos aquí es la mejor opción que tenemos con respecto a cómo queremos que se ilumine. Entonces, yo creo que podemos activar en todos el lighting, ¿sí? El propósito, como les digo, el verde es la mejor opción. Cuando estamos en los rojos es que ya está demasiado pasado en cambio. Pero como les decía, estos objetos como son BCP, pues no se los puede visualizar aquí en el preview. Pero acá sí podemos hacerlo, como les digo. La siguiente es 512. ¿Sí? Si ven, cambiamos a verde, entonces es lo que les decía. Lo interesante es que todos lleguen al verde. ¿Ya? Lo voy a poner así. Yo sé que vamos a demorar un poco más de tiempo de render, pero que llegue, como vieron, al que esté bordeando el color verde estamos más que suficiente. En este caso, para que podamos revisar y ver cómo queda mejor, voy a hacer ese cambio. Aquí se voy a poner 156, solo sumarte. Ya me fui pasando, si ven, 256, 128. Sí, esto es que llegue al color lo más parecido acá. Sí, y lo mismo, aquí seleccionamos y vemos en cuánto estamos aquí y llegamos al 256.
parece que es mejor, ¿sí? Y así. Entonces eso con respecto a la iluminación. Aquí ya tenemos igual las lámparas. Acuérdense que todo está, podemos ir viendo cómo está cada uno de nuestros objetos y haciendo el cambio, ¿sí? Lo mismo, ya nos fuimos pasando que llegue a 64, todo está bien, sí, 64. Esa es la manera que nos toca ir revisando cada uno de ellos, y que estemos aquí funciona bastante bien, ¿sí? Ahora, una vez dicho esto, realmente vamos a poner acá que se pueda seguir viendo. Si estamos trabajando con esa luz y demás, podemos ocupar un adicional. Si vamos a trabajar con un implemento adicional, ver aquí, se llama light más import. Sí, en este caso, como está en español, tenemos este volumen de importancia de light maps. Sí, esto lo vamos a poner acá con nuestro eje en el piso y nos vamos a alejar un poco. ¿Para qué sirve todo esto de aquí? ¿Sí? Nos sirve para el trabajo que estamos haciendo. Como es un cubo, ¿sí? Aquí podemos ir viendo cuáles son las dimensiones que tiene ese cubo. ¿Ya? Podemos escalarlo o simplemente podemos darle dimensiones. Entonces lo ideal aquí es primero que veamos todo lo que está pasando en nuestra escena, ¿sí? Y tratar de envolver mediante el tamaño de esto a la escena como tal, ¿sí? Al igual en altura. Con eso lo que estamos haciendo es que los cálculos de luz se mantengan dentro de este cubo, ¿sí? Eso es lo que estamos logrando ahora. Entonces, una vez hecho esto, sí, podemos pasar al siguiente paso. Entonces el siguiente paso, sí, es en cambio poner un light portal, sí, tal cual pasa en el Max. Portal, sí, en el cual yo puedo poner aquí, dependiendo, con esto le estoy indicando al Unreal donde tengo una entrada de luz fuerte, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo con este light más portal. Igual podemos cambiar así mismo las dimensiones. Tiene que estar claro de dónde ingresa, ¿sí? Vamos a escalar. Bueno, disculpen, estos de aquí no se escalan, ¿sí? La única que se escala es el light más point, ¿sí? Entonces aquí simplemente ubicamos por dónde ingresa la mayor cantidad de luz. En este caso va a ser por aquí, ¿sí? Entonces lo que me interesa indicarle un poco al Unreal, ¿sí? Luego de esto nos podemos ubicar un poco acá adentro, ¿sí? Ya. Y en este caso ya podemos darle la siguiente opción, donde tenemos la calidad de iluminación. Podemos ponerlo en Production, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí dentro de Production está mucho más arriba de High. Entonces eso quiere decir que tiene mejores parámetros. Vamos a ponerlo en lo más alto para ver cómo nos da en cambio los tiempos de renderización. Y desde la opción ventana vamos a trabajar la que nos dice World Settings. También World Settings más tomas.
Entonces está acá, yo buscando World Settings, que es ajustes de mundo, ¿ya? Entonces aquí se va a abrir esta ventanilla, donde aquí tenemos algunos parámetros que vamos a trabajar. Aquí vamos a dar esta opción de calidad. Entonces aquí dentro de Light Math damos un clic y aquí tenemos la opción justamente de Static Lighting. Aquí lo que vamos a hacer es que esto llegue al punto 25, ¿sí? En iluminación, que es indirecta, vamos a hacer que llegue a 6. ¿Sí? En el Skylight vamos a multiplicar un poco la entrada de luz, que vaya a 3. De luces indirectas vamos a dejarlo en 2. ¿Sí? En Indirect Lighting vamos a dejarle en 0.6. Esto de aquí tiene cada uno de los nombres, mucho ojo, que aquí podemos ir viendo cada una de ellas, que este es el Mood Thickness, que nos da la opción de ver qué tan suavizado queremos que esté la luz, y podemos en este caso llegar a 0.6. 0.6, ¿sí? Y acá se cambió en los 6 que estaba. ¿Ya? Ahora para render arquitectónicos, sí, vamos a quitar esto que estén comprimidos del EnMap, ¿sí? Y con eso podemos tener ya un renderizado de muy buena calidad. Listo, lo siguiente en este caso es, vamos a quitar, no sé si recuerdan, cuando veíamos la imagen vacía, teníamos esfera de reflexión, sí, que es sumamente grande. En este caso lo vamos a quitar y vamos a buscar acá reflexión, pero el capturador cúbico, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí y si ustedes pueden ver, se generó esto con respecto de donde queremos reflejar, ¿sí? Entonces lo que hay que ver es que cubra la escena, con el reflejo, y luego de eso tenemos también diferentes tipos de opciones de reflejos, ¿sí? Como por ejemplo este capturador esférico de reflejos, que lo vamos a poner aquí en la mesa, ¿sí? Y podemos cambiar el tamaño de esto, ¿sí? Entonces para cambiar el tamaño de esto nos vamos a ir a detalles y tenemos aquí la opción, aquí dice radio de influencia. Vamos a hacer algo que sea mucho más acorde a la escena, en este caso está en 3000, vamos a ver qué pasa en 500, ¿sí? Algo mucho más pequeño, ¿sí? Yo creo que podemos llegar hasta los 50, ¿sí? Y esto de aquí nos va a servir si tenemos algún adorno que sea muy reflectivo, también lo podemos ubicar, por ejemplo las lámparas en el caso de, pero como estamos poniendo este material reflejo en la mitad de los dos, es más que suficiente, ¿sí? Estamos poniendo en la mitad de los dos, tanto de la mesa como de las lámparas. Y luego de eso, si yo quisiera generar otra, Ctrl C, Ctrl V, lo podré ubicar tal vez en asimismo dentro de adornos que tengan mucho reflejo, pero no olviden de cambiar las distancias, o sea, los tamaños, ¿sí? Entonces tal vez esto va a funcionar bien en 15 y listo. Entonces, aparte del reflejo total que estamos teniendo, que es este cuadro, podemos ocupar en diferentes lugares de reflejo. Por ejemplo, también una buena opción es trabajar en la ventana. Ctrl C, Ctrl V, y lo voy a ubicar en la ventana, la opción de reflejo, ¿sí? Entonces voy a ponerle 150, que es lo que quiero que refleje acá, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo con respecto a la escena. Ahora sí, dentro de materiales y de iluminación y reflexiones hemos puesto las máximas calidades. Al momento de renderizar va a tomar tiempo. Listo, entonces revisando aquí, antes de mandar a hacer el render, tenemos que ver qué es lo que está pasando con las iluminaciones que tenemos con los remates de piso pared, sí, pared en total. De hecho que yo creo que está funcionando bastante bien lo que se está logrando hasta ahora, y luego de esto es simplemente renderizar.
Entonces el tiempo de render va a depender de todo lo que hicimos aquí. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí tenemos siempre descripciones que nos dice configurar con valor menor a 1 aumentará notoriamente el tiempo de diseño. Diseño le dice al renderizado o al build. ¿Sí? Entonces, por lo general, entre más cercano está uno, va a ser mucho más rápido. Pero en este caso vamos a dejarlo aquí, dejemos el punto 50, a ver el tiempo de render que vamos a lograr. Si se va a demorar, yo lo voy a poner hasta el render, ¿sí? Y voy a detener el video que estamos haciendo para que lo puedan ir viendo luego, ¿sí? Quiero que vean aumento aquí cuando dice renderizando o building lighting. Aquí es lo que va a demorar, ¿sí? Porque aquí hemos puesto la mayor parte de parámetros. Entonces lo voy a poner en stop al video para ver cómo renderiza. Listo, entonces amigos, como pueden ver, aquí está el render. Lo que quiero indicar como la última parte es, bueno, cómo renderizamos todo esto. Pero antes de renderizar, sí, yo quisiera que ustedes apliquen unos ciertos plugin modificadores dentro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Una cosa que les quería indicar es no olvidar, recuerden, cuando nosotros tenemos así nuestra escena y tenemos el sol, ¿sí? Voy a poner acá para poder ver el top y buscar el sol, ¿sí? Nosotros podemos hacer diferentes tipos de giro, ¿sí? Para poder ver justamente cómo está ingresando este sol. Entonces, fíjense, simplemente el hecho de seleccionar y ver, bueno, cómo quiero que gire, ¿sí? Fíjense cómo se está iluminando nuestra escena. Entonces, en algún momento podría hacer falta iluminación, ¿sí? Pues simplemente lo ubicamos de esta manera. Podemos tener tanto iluminación que esté ingresando de esta manera. Oh, acabé de seleccionar otro. Déjenme ubicar nuevamente el sol, ¿sí? En perspectiva, y seguimos jugando con esto, ¿sí? Si queremos que ingrese más el sol, o si es que necesitamos que ingrese menos. Si ustedes ven, aquí podemos hacer que ingrese un poco menos del sol de esta manera, ¿sí? O un poco más del sol de esta manera. Entonces todo depende de qué queramos hacer, ¿sí? Entonces podemos hacer ese reflejo, ubicar de esa manera el sol, ¿sí? Eso es lo uno. Luego de eso también les quería indicar, aquí hay una opción. Si ustedes ponen aquí dentro de Place Actor, ponen Post, va a aparecer este volumen de postprocesamiento, ¿sí? Este postprocesamiento lo podemos ubicar y poner, ¿sí? Simplemente lo jalamos y lo ubicamos donde queramos ubicarlo aquí, ¿sí? Y con eso nosotros podemos escalar. Si ven, aquí ya aparecen en cambio los detalles de este postprocesamiento y podemos escalar como queremos que se vea esto, ¿sí? Entonces ya lo estamos viendo acá. Y lo interesante de esto es que abarque todo, ¿sí? Que abarque todo donde está ubicado. Acuérdense, presionamos W y con eso podemos movernos, ¿sí? Y ver qué es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces tenemos un postprocesamiento. Aquí, ¿para qué me sirve este postprocesamiento? Es justamente para poder manejar las exposiciones, ¿sí? Pero necesitamos que este postprocesamiento esté ubicado en toda la escena, ¿sí? O por lo menos donde vamos a sacar, en este caso, el render, ¿ya? Una vez seleccionado, aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos la exposición. Podemos seleccionar la exposición y podemos, por ejemplo, hacer lo que tenga más exposición, ¿sí? De una manera que nosotros estamos controlando esa exposición. 2 o llegar a 1, ¿sí? Entonces todo depende de cuánto queremos que se maneje dentro de la escena. No sé, en este caso yo creo que podríamos llegar hasta 2, ¿sí? Que se maneje dentro de la escena. Ahora, una vez dicho esto, tenemos que ver cuestiones como qué es lo que está pasando con la resolución, ¿sí? Si nosotros estamos aquí trabajando, acuérdense, cuando nosotros renderizamos y sacamos esta imagen, nosotros podemos ubicarnos dentro de esta imagen, ¿sí? Manejarlo de esta manera. Podemos ya poner una cámara, ¿sí?
para poner una cámara tenemos que ir aquí, crear cámara, y tenemos Cine Cámara Actor. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que estamos haciendo? Donde nosotros estamos ubicados, justamente nosotros estamos ubicados, va a aparecer una cámara. ¿Sí? Si yo me muevo acá, ¿sí? Dentro del play voy a poner stop. Listo, podemos ver acá la cámara. Simplemente en el otro visor podemos chequearlo. Aquí aparece una cámara. Nosotros hemos puesto, como vieron, pusimos aquí y crear cámara aquí, la Cine Cámara Actor. ¿Ya? Y con esa cámara nosotros lo tenemos de esta manera. Ahora, ¿cómo vemos lo que está viendo la cámara? Si ven, aquí estamos seleccionando la cámara, pero no la estamos viendo. Para eso podemos venir acá dentro de perspectiva y poner la cámara tal cual estamos viendo. ¿Sí? Tenemos las diferentes opciones, como por ejemplo, aquí está los anchos, cómo queremos manejar esta cámara. ¿Sí? Los altos, cómo queremos que quede esta cámara. ¿Sí? Y tenemos las radiaciones. Si nosotros queremos mantener, por ejemplo, aquí tenemos ya algo definido, como por ejemplo la cámara de 35 milímetros de VistaVision, la podemos ubicar de esta manera. ¿Sí? Y tenemos asimismo cuál es el enfoque que podemos lograr con esta cámara. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando en la cámara de esa manera, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, una vez puesto la cámara, ya nosotros tenemos que poner, si ven, aquí aparecen todas estas esferas, ¿sí? Las esferas de reflexión, las cámaras, todo lo demás de lo que nosotros hemos estado haciendo, pero acá aparecen invisibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros renderizamos, cuando ya estuvo renderizado, ponemos en jugar, ¿sí? Nos podemos mover dentro de esta cámara, perdón, dentro de nuestro juego. Ya, ahora se los pongo aquí para partir desde la cámara. Sí, entonces cuando ponemos este play, lo que hace, ven, elimina todas estas esferas de reflexión, los focos, si ven, ya no está ningún foco. Mientras nosotros estamos viendo aquí, sí, aparece el foco. Sí, entonces eso es lo que hace cuando ponemos play. La letra para esto, sí, recuerden, la P y listo. ¿Sí? Para salir del jugar, ya saben, igual con P, listo, se quita el pause o se pone stop y hecho. Entonces aquí aparece la cámara, como la ven, estamos modificando, como vieron aquí lo que modificamos es que esté en 35 milímetros, ¿sí? Y aquí no olvidar poner justamente la cámara que quiero mostrar, ¿sí? Cámara 1 o la cámara 2, el ejemplo que estamos haciendo, todo dependiendo, ¿sí? Entonces aquí hay que ver qué cámara es la que estamos seleccionando, está ubicada, ¿sí? Selecciona la cámara, aquí te indica, bueno, cuál es la imagen que está sacando esa cámara, y podemos ir viendo algo más con respecto a la cámara, por ejemplo, los colores, ¿sí? Tenemos qué colores queremos que tenga, existe un balance de blanco y podemos darle temperatura a la cámara. Si ustedes ven aquí, si es que yo pongo 10.000, ¿sí? Tengo un calidez. Si pongo 4.000, ¿sí? Frío. Entonces creo que con 7.000 podríamos conversar en esta cámara, ¿ya? Luego de eso, ponemos también aquí, yo creo que uno de los materiales que me está dando problema puede ser este texturizado que tenemos en la pared aquí, y lo vamos a poner el concreto que lo hemos hecho aquí, y el mismo voy a generar una instancia de esto, ¿sí? Voy a generar una instancia y esta instancia la voy a llamar, no sé, concreto 1, pared 1, ¿ya? Y esa instancia la voy a poner aquí, ¿ya? Entonces listo, o sea, me parece mucho mejor la textura y listo para poder ubicar. Ya vimos cómo crear esta exposición,
nos quedamos ya con la cámara que estamos viendo aquí, ¿sí? Listo para renderizar. Podemos renderizar nuevamente, ¿sí? O si no, ya podemos comenzar a pensar en cuál es el render que yo quiero lograr. Si ustedes ven, para generar una pantalla completa presiono F11, ¿sí? ¿Por qué F11? En este caso, este F11 que estoy poniendo es justamente por el hecho de que el Unreal lo que hace es tomar screenshot, ¿sí? De sus pantallas, como queremos ver. Más bien no lo podemos calibrar desde parámetros, sino lo que podemos hacer es desde la pantalla. Si yo trabajara de esta manera, ¿sí? El screenshot lo va a tomar de esta pantalla, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer un poco más grande, es decir, si yo quiero este screenshot, o si no, F11 y este screenshot es el que quiero lograr, ¿sí? Ahora, quiero que revisen esto. Si yo presiono aquí, ¿sí? Tenemos ya la renderización. Para poder renderizar, yo puedo venir acá, ¿sí? Y ocupar aquí High Resolution Screenshot, y lo puedo dar un screenshot acá, y eso me va a dar la opción de una carpeta en donde yo estoy trabajando todos los, o más bien donde se van a guardar todos los screenshots que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y lanzo el screenshot, ¿sí? No va a demorar nada, y este vendría a ser nuestro render. Entonces yo le doy clic aquí, voy a tener esta carpeta de acá, voy a mostrarles el escritorio aquí, y yo doy doble clic y voy a tener esta imagen, ¿sí? Si ustedes ven, fíjense cómo tenemos el screen de aquí, ya no está tan bien, cuestiones de aquellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Lo hago un poco mejor a nuestra imagen, ¿sí? Yo puedo acercarme aquí, fíjense cuál es el error de la imagen, ya. Y si es que yo en este caso ya quisiera tener mejores resoluciones, lo que voy a hacer es ocupar el mismo screenshot de esta manera, ¿sí? Voy a poner aquí el screenshot y yo dice cuál es el multiplicador del tamaño de la captura de pantalla. Entonces fíjense, lo que iba a hacer es presionar F11 y hacer nuevamente un screenshot. Va a depender también de la resolución de su pantalla, ¿sí? Aquí tenemos el 1, ya, y aquí tenemos el otro. Fíjense, simplemente cambiamos el tamaño de la pantalla de cómo estamos viendo, ¿sí? Nuestro render, y se cambia al otro screenshot. Si ven, este es el pequeño, el que estamos viendo hace un rato, y este es el que hicimos cuando hicimos pantalla completa. Entonces no se olviden, ese paso es primordial porque nos va a ayudar a tener mejores renders de alta calidad, ¿sí? Aquí hay que cambiar ciertas cuestiones. Por ejemplo, estoy viendo ya en el render cuál es el problema que estoy teniendo. Voy a presionar de nuevo F11, ¿sí? Y selecciono, por ejemplo, las sillas. Y las sillas es que la resolución de mapa de luz reemplazado está en 64. Voy a dejar a 512, ¿sí? Porque estoy teniendo una resolución demasiado baja, ¿sí? Todas trabajar a 512 como bajo, ¿sí? Acuérdense siempre en potencia 2. 512, si 256, voy a dejar en 512 igual. Si ven cómo se pone un poco más oscuro, voy a revisar 512. Entonces eso es lo ideal, que en todas las que estamos trabajando tengamos ese cambio, ¿sí? Entonces la resolución que esté en 512, resolución que esté en 512, ¿sí? Para mejorar el render. Igual aquí, esta resolución 512, ya. Ahora recuerden, aquí podemos dar materiales, ¿sí? A lo que nos está haciendo falta, y podemos en este caso multiplicar. Yo lo que voy a hacer es renderizar por los cambios que estamos haciendo. Acuérdense que tenemos una luz estática, voy a renderizar según los cambios que tenemos. Voy a revisar esto. Si ven las lámparas, igual puedo llegar a mejorar la resolución, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que tenemos que ir haciendo por cada una de ellas, ¿sí? Y voy a renderizar nuevamente, ya. Voy a poner aquí renderizar y vamos a tomar el tiempo, ¿sí?
más o menos se va a tardar alrededor de unos 7 minutos renderizar. Luego podemos ver ya otros trucos, como por ejemplo utilizar otros tipos de plugin para que renderice con la GPU. Sí, pero por ahora vamos con esto, o sea, con la GPU tal vez de los 7 minutos que ahora se está renderizando se va a demorar, qué sé yo, unos si ahora está haciendo 7 minutos con la GPU, tal vez a 5 es el tiempo de renderización. Sí, va a depender ya de cada uno. Entonces esperemos nuevamente a que se renderice y voy a continuar con el video. Listo, he quitado el pause de la grabación. Como pueden ver, estamos en el 98%, ha transcurrido alrededor de 8 minutos, ¿sí? Para sacar este render. Y lo que está haciendo es justamente, como ven, es construyendo las luces, renderizando las luces. Entonces, si ven, iluminación completa y listo, ya se da la escena, ¿sí? Se deja un tiempo justamente para las resoluciones de imagen, ¿sí? Y listo. Con esto yo puedo poner una resolución, vamos ahí, ¿sí? Puedo poner la primera, se guarda la pantalla, es este el resultado, ¿sí? Como ven, una imagen súper pequeña de lo que estoy haciendo, pero ¿qué pasa cuando presiono F11 y luego de ese F11 supongo que se multiplique esto por 5, ¿sí? Entonces cada vez que hago esto, va a tardar unos segundos más, pero estoy cambiando la resolución total. Es algo como lo que hacemos en Lumion, ¿sí? Ya renderizamos, pero aquí cambio la resolución. Como pueden ver acá, yo tengo en esta propiedad, esta es la última que sacamos, tenemos en detalles una imagen de 1000 por 669 píxeles, ¿sí? Y mientras que en la otra yo tengo una resolución en detalles, ¿sí? De 7800 por 5200, ¿sí? Y igual tenemos 5200 en píxeles, ya 5200 por 7800. Entonces eso es lo que se está trabajando. Fíjense la cantidad del tamaño de 1 mega a 42 megas. Claro que estamos trabajando como JPG, pero el resultado ya es mucho mejor a lo que tenemos al inicio, ¿sí? Entonces ya está más definido la luz que tenemos aquí, la textura que hemos puesto, las sombras que hemos proyectado, ¿sí? Ya es de mejor resolución lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces la manera de poder sacar una imagen, ¿sí? Una imagen bastante clara. Igual si ustedes ven aquí, eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Voy a quitar acá un poco. Si quisiéramos nosotros arreglar las inclinaciones que tenemos aquí, pues tenemos nada más que ubicar bien la cámara, ¿sí? Para ubicar bien la cámara, la resolución, la rotación debería estar en el eje Y en 0 y en Z, pues dependiendo, aquí ya va a depender si quiero moverme un poquito más acá, puedo dejar en el mismo 77, ¿sí? Ya depende cómo queremos trabajar aquí, ¿sí? Y listo. O sea, lo bueno, como ven, es que como ya está hecho una sola resolución, más bien ya está hecho un solo cálculo, nosotros podemos movernos donde sea, presionar el F11, ¿sí? Y nuevamente hacer que se renderice esta escena, que saquemos un screenshot de esta escena, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hicimos todas las luces que sean estáticas, ¿sí? Las hemos puesto ahí, entonces se genera a través de un solo cálculo. Entonces de esa manera, para poder sacar render. Entonces una vez hecho esto, ya podemos comenzar a sacar render diurnos, render nocturnos. Como pueden ver, ya vimos un poco la iluminación, hemos puesto una luz de ayuda en este caso, ¿sí? Para podernos ayudar con un render diurno. Vimos cómo ingresar la luz del sol, ¿sí? Dentro de nuestra escena, cómo hacer ese cambio. Entonces es hora de generar render. Lo primero que vamos a hacer es lo que nos estaba haciendo falta, render con respecto a materiales, ¿sí? Y ya podemos comenzar a sacar render diurnos y render nocturnos, ¿sí? Entonces listo, ya pueden ver también dentro de las rúbricas como que nomás es lo que vamos a comenzar a calificar, para que estén muy atentos de esto. Entonces ya tenemos cómo generar imágenes estáticas en Unreal Engine. Con eso síganse cuidando, amigos, y muchas gracias.